En esta escritura que acabamos de leer, creo es muy familiar para todos los que tenemos algo de tiempo de ser cristianos. Pero nos habla esta historia, hermanos, esta parábola. Una parábola es una historia terrenal con un significado espiritual o eterno. Y en esta parábola, hermanos, nos habla de la primer tipo de tierra, o el primer tipo de cristiano o de persona, de individuo, que nos dice que eran los de junto al camino. Y nos dice que cuando cayó la semilla junto al camino, llegaron las aves del cielo y se la llevaron. Y creo que este primer individuo, hermano, nos habla de una persona que no es salva, que escucha el mensaje, sin embargo, no comprende lo que es la salvación. Y hermanos, y se lleva esa palabra. Porque si alguien no sigue adelante, no lee la Biblia, hermanos, me cuesta trabajo creer que haya sido salvo. El segundo tipo de persona dice que cayó en pedregales. Nos dice la escritura que no tenía raíz y que se quemó con el sol. Y nos habla de un tipo de cristiano, hermanos, que sí acepta a Cristo, que es salvo, sin embargo, no tiene doctrina, no tiene conocimiento bíblico. Y dice la Biblia que tiene un gozo momentáneo, sin embargo es de poca duración. Y vemos eso hoy en día, que personas son cristianos un tiempo, después se alejan del Señor. En Estados Unidos hicieron una encuesta y decían que el promedio es que un cristiano era fiel 7 años. Y me pareció algo tremendo el pensarlo. No sé cómo hayan sacado esa estadística. Sin embargo, hermanos, si nosotros conocemos a Cristo y por su gracia Dios nos guarde ser fieles el resto de nuestra vida. Sin embargo, si no tenemos raíz, si no hay doctrina, si no hay conocimiento, nos apartaremos como aquel que cayó en pedregales. El pecado nos aleja de la Biblia, o la Biblia nos aleja de pecado. El tercer tipo, hermanos, es uno que cayó entre espinos. Y dice la escritura que los espinos la ahogaron. Y nos habla de las riquezas y el engaño, hermanos, de este siglo, que nos puede desviar de la carrera de la cual Dios nos ha llamado. Y recordemos que la escritura dice que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Debemos de tener contentamiento, dice la escritura, al tener que comer y que vestir. Y hasta el día de hoy, que ya tenemos 2 meses de esta pandemia, hermanos, podemos seguir diciendo que Dios ha sido fiel, hermanos. Estemos contentos. Porque si no, dice este pasaje, que se ahogará la palabra. Hermano, tú ocúpate de Dios y Dios se ocupará de ti. Pero el cuarto tipo, hermanos, dice la escritura que, versículo 8, y otra parte cayó en buena tierra, hermanos. La escritura nos dice que dio fruto al 170 y al 30 por uno. Y quiero que notemos algo, hermanos. La semilla fue la misma en los 4 campos. Lo único que cambió fue el campo. En esta historia, hermanos, en esta parábola, el campo representa nuestros corazones. A mí no me cabe duda, hermanos, el día de hoy, que la palabra de Dios tiene poder, hermanos. La semilla es buena. Si no hay fruto en nuestra vida, no es por causa de la semilla, es por causa del campo. Yo veo en mi Biblia 4 campos distintos. La semilla fue la misma, y dice la escritura que la semilla es la palabra de Dios. Lo que determinará si la Biblia nos cambia, nos madura, será nuestro campo, hermanos. Quisiera que podamos ver el fruto de la semilla, lo que la palabra de Dios puede hacer en nuestras vidas. Punto número 1, hermanos. El primer fruto de la semilla es que nos trae convicción a nuestras vidas. Vayamos a 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Esa palabra convicción, hermanos, es que nos redarguye, nos expone. Y dice 2 de Timoteo 3, 16, toda la escritura es inspirada por Dios. Pausaría un poquito para decir que toda la escritura, desde Génesis a Apocalipsis, los 66 libros, hermanos, inspirados y preservados por nuestro Dios, toda es inspirada.
hermanos, expirada es que está muerta, inspirada es que está viva. Hermanos, Dios está en la Biblia. Toda es inspirada y entre comillas te diré algo. No vivas con salmos y proverbios, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Por eso llevamos una lectura en la iglesia, hermanos, para poder leer todo el consejo de Dios. Pero nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios y fíjense, número 1, es útil para enseñar. Lo que se hace los miércoles, la Biblia es útil para enseñar. Pero no solo para enseñar, a continuación dice, para redarguir, para corregir. Hermanos, esa palabra redarguir nos confronta. La palabra de Dios nos ayuda, hermanos, como un espejo para ver nuestras imperfecciones y ver qué son aquellas cosas que no agradan a Dios que debemos cambiar en nuestro diario vivir. Fue, hermanos, como Natán cuando llegó aquel profeta y confrontó a David y le empieza a contar una historia sobre un hombre pobre que tenía una corderita que había criado y llegó un hombre rico y el hombre no quiso matar su corderita y le dijo, dame mejor tu corderita. Y David dijo, pero es que ese hombre merece morir. Y Natán le dijo, tú eres ese hombre. La palabra de Dios trae convicción y nos confronta de pecado, mis hermanos. Es el primer fruto de la semilla. Cuando le dijo Natán, tú eres ese hombre, le estaba diciendo, eres tú quien ha vivido en adulterio con Betsabé y robaste la mujer de Urías y mandaste matar su esposo. Y entre comillas, hermanos, espero que no quites la predicación cuando suba un poquito el tono de voz, porque necesitamos ser redarguidos, hermanos. Es bueno que la Biblia nos incomode. Escucha lo que decía el gran predicador Charles Haddon Spurgeon, hermanos. Él decía lo siguiente: busca el evangelio que rasga, rompe, hiere, hace tajos y hasta mata, porque ese es el evangelio que te hace vivir otra vez. Y cuando lo encuentres, préstale toda tu atención, déjalo entrar hasta lo más profundo de tu ser. Así como la lluvia es absorbida por el suelo, permite que tu alma moribunda absorba la palabra de Dios, hermanos. Gracias a Dios que estamos en una iglesia bautista, fundamental, independiente, que cree en la Biblia, hermanos. Y el primer fruto es que nos confronta, hermanos. Nos reprende. La escritura dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ojo, y más cortante. La palabra de Dios, hermanos, tiene suficiente fortaleza para cortar, hermanos, para partir nuestra voluntad, para que podamos decir como un buen cristiano: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dice la Biblia que es una espada de dos filos, entra al entrar y al salir, hermanos, y que entre su palabra y nos redarguye, hermanos, y saque el pecado del cáncer que podamos tener dentro de nosotros y nos limpie. Penetra hasta partir el alma, hermanos. Permite que la semilla dé su fruto. El primer fruto, hermanos, es que nos redarguye, nos reprende. La palabra de Dios, hermano, tiene poder. Por eso la escritura, y Pablo le dijo al joven predicador Timoteo, ahí en 2 de Timoteo 4:1, te encarezco delante de Dios, te ruego delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Ojo, que prediques la palabra. Y hermanos, estamos viviendo un cristianismo que predican ideas, predican motivaciones. Pablo le dijo: predica la Biblia, hermanos. Que instes a tiempo, fuera de tiempo. Y ojo, hermanos, aquí nos muestra cómo se divide la predicación bíblica. Número 1, redarguye. Número 2, reprende. Y número 3, exhorta. Y pareciera que todas las iglesias hoy en día, pareciera que la Biblia dice exhorta, exhorta y exhorta. No, dice redarguye, reprende y sí, exhorta. Si una iglesia, hermano, escúchame muy bien, si una iglesia no redarguye y no reprende una exposición bíblica contra el pecado, esa iglesia no es bíblica o no quiere agradar a Dios. Ahora, ojo, hermanos, con toda paciencia y doctrina,
Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros. No dice predicadores, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, que significa deseo carnal. La Biblia te muestra cuando estamos mal, hermanos. Necesitamos, hermano, ser reprendidos por la Biblia, porque nuestra tendencia humana tiende a pecar. Por eso necesitamos ser confrontados por Dios y su Espíritu Santo y su palabra al ser predicada para que nos reprenda, hermanos. Es necesario, es por nuestro bien. Su palabra tiene poder. Estaba meditando en un pasaje de Isaías, hermano, y es tan sublime. Mira lo que dice Isaías capítulo 40, versículo 6. Daré un poco de tiempo para que llegues ahí en tu Biblia. Isaías capítulo 40, versículo 6. Dice la escritura, leeré hasta el 8. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda la carne es hierba, y toda su gloria como la flor del campo. Hermanos, toda la gloria de este mundo es como la flor del campo. Versículo 7. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba el pueblo. Todo ser humano, hermano, dice la Biblia, es como la hierba. Sí, un día florecerá, sin embargo un día terminará su gloria. Versículo 8, sin embargo, dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Gloria a Dios, hermano. Todo en este mundo se acabará un día, pero su palabra permanece para siempre. Generación va y generación viene, pero sus palabras permanecen por la eternidad, porque son las palabras de Dios, hermanos. El fruto de la semilla no solamente trae convicción, hermanos, sino que también nos da fe. Miren lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Fruto de la semilla, hermanos, también nos da fe. Romanos 11, 10, 17 dice, así que la fe es por el oír. Y el oír, ¿qué debemos escuchar, hermanos, de acuerdo a la Biblia? La palabra de Dios. Si hay algo que tenemos que escuchar en estos días, es su palabra. Entre más escuchamos algo, más fe le damos. Y hermanos, creo que por eso cuando escuchamos mucho tiempo las noticias, tal vez podemos caer en el miedo, porque lo que escuchamos le damos fe. Y es por eso que necesitamos prestar nuestros oídos a la Biblia, para que sea Dios, hermanos, quien nos dé fe en estos días inciertos. Saber que Dios está en control y que Él hará su propósito en nosotros, hermano. Produce fe. La Biblia produce fe. Tenemos una epidemia de cristianos decaídos. Tenemos una epidemia de cristianos sin fe. Tenemos una pandemia, la pandemia del miedo, la pandemia de la incertidumbre, la pandemia del desánimo. Nadie me quiere, todos me odian. Cómete pues un gusano. Hermano, cómete la Biblia para que te animes en Cristo. Nuestra poca fe muestra la poca Biblia en nuestras vidas. Por eso hay tanto inestabilidad, hermanos. Hoy creo en Dios, mañana no creo en Dios. Mañana le andas pidiendo a un santo. No hay fe, hermanos. Dios es inmutable. Su palabra es inmutable. Dios nos ayude a no ser tan variables, hermano. Un día confiamos y decimos Dios está en el trono, y al siguiente día andamos en el valle de sombra de muerte, porque no sabemos qué va a pasar. Yo sé que a ti no te pasa, nada más al dulce cantor de Israel, al hombre conforme al corazón de Dios, hermano. O a Pedro, que dice un día, Padre, aunque todos te nieguen, yo nunca. Y al siguiente día sabemos la historia. Y nuestras vidas son tan volubles, hermano. Un día nos sentimos Juan el Bautista, y al siguiente día a veces batallamos con abrir la Biblia. Necesitamos fe, y el fruto de la fe, el fruto de la semilla, hermanos, es fe en nuestras vidas. Fíjate lo que dice la Escritura en Salmo 125:1.
Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. ¿Sabes que hoy en día ese monte Sión sigue existiendo, hermanos? Y no se va a mover, hermano. De igual manera, el que confía en Dios va a estar tan firme como el monte de Sión, hermanos, porque es Dios quien lo promete. La fe te hace ser una persona más estable en tus emociones. La fe nos hace ser obedientes porque la fe está ligada a la obediencia. Cuando Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y siempre exponemos su fe, la fe va ligada a la obediencia. No podemos hablar de la fe sin la obediencia, hermanos. Y Abraham tuvo fe al ser obediente. Hermano, tú y yo hemos sido obedientes a Dios estos días. Cuando la Biblia dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio, ¿le hemos predicado a una persona en estos 2 meses? La fe va ligada a la obediencia. No te estoy diciendo que salgas y le hablas a alguien, hermano, pero sí podemos hacer una llamada, mandar un mensaje, hacer algo, hermanos, para cumplir con su voluntad. Tercer fruto de la semilla. Vayamos a Juan capítulo 15, versículo 7. Juan capítulo 15, versículo 7 nos dice la escritura en este pasaje de la vid. Dice la escritura, si permanecéis en mí, ojo, y mis palabras. Hermano, para Dios es muy importante su palabra. Y nos dice, si mis palabras permanecen en vosotros. Fíjate la recompensa. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Cuál es el énfasis de este pasaje? Tal vez personas dirán, bueno, el énfasis es que Dios te dé lo que quieres. Ese no es el énfasis del versículo. El énfasis del versículo es que su palabra permanezca en mí, hermanos. Cuando su palabra permanece en mí, Dios cambiará mis peticiones y mi corazón. Es como el Salmos 37:4 que nos dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hermanos, se tiende a exaltar que Dios dé las peticiones del corazón, pero no, lo que se debe exaltar de ese texto es que yo debo deleitarme en Dios y al yo deleitarme en Él cambiará mi corazón y entonces sí me dará las peticiones de mi corazón. De igual manera este pasaje es lo mismo que enseña, hermanos. Si mis palabras permanecen en vosotros, fíjate, pide lo que quieras. ¿Por qué lo dice así la Biblia? Porque un corazón, hermanos, que ama la Biblia, que ama la ley de Dios y que guarda los mandamientos de Dios, no tendrá peticiones incorrectas, sino será como cuando Dios se le acercó a Salomón, pídeme lo que quieras. Y hermanos, pudiéndole pedir cualquier cosa, le dice, Padre, dame sabiduría. Claro que Dios va a contestar esa oración. Un corazón que guarda su palabra será un corazón que tiene peticiones que le agradan y por ende, hermanos, al pedir conforme a su voluntad, Dios va a contestar nuestras oraciones. ¿Para qué sirve leer la Biblia? Hasta para que Dios conteste, hermanos, nuestras oraciones. Recibir del Señor nuestras oraciones. Quisiera hacerte una pregunta, hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que Dios contestó una oración en tu vida? Y si no lo ha hecho, preguntémonos, ¿hemos guardado su palabra? ¿Pasamos tiempo en su palabra? ¿Nuestros corazones son transformados cada vez que pasamos tiempo en su palabra? Fíjate esta pregunta, hermanos, y este versículo que está a continuación nos va a sorprender, pero ¿queremos que Dios conteste nuestra oración? Si yo estuviera del otro lado ya le hubiera puesto ahí amén o algo, hermanos, Pero mira lo que dice Primera de Juan 3:22, hermano. Primera de Juan capítulo 3, versículo 22. Dice la escritura, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, ojo, porque guardamos sus mandamientos y ojo, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Pregunta, si tú vives para agradar a Dios, ¿crees que sea más fácil que Dios conteste tus oraciones? Ahora, si no le agradas, puedes pedir 2 horas, hermano. Pero si le agradas, hermano,
Dios ya conoce las peticiones aún antes de que tú y yo se las hagamos, hermano. ¿Quieres que Dios conteste tu oración? Guarda su palabra. Agradémosle el fruto de la semilla, mis hermanos. Si no contesta, examinémonos, hermano. ¿Estamos leyendo la Biblia? Una vez escuché sobre una encuesta y la pregunta era: ¿cuánto tiempo pasan en diferentes actividades? Escúchala. Personas dijeron: en la televisión pasamos de 4 a 6 horas. Esto fue antes de la pandemia. Trabajan 8 horas, duermen 8, en comidas 2 horas y 2 horas libres. Y la pregunta es: ¿y cuánto tiempo pasa la persona leyendo? Olvídate de la encuesta, hermano. ¿Cuánto tiempo tú le das a Dios y su palabra? Voy a dejar de hablar un ratito para que el Espíritu Santo te hable. Te lo voy a preguntar otra vez. ¿Cuánto tiempo pasaste en este libro y con Dios esta semana tú, hermano? Dios nos dio un avivamiento y una sed de pasar más tiempo en este glorioso libro que ha cambiado nuestras vidas, hermanos. Y decimos que ha cambiado nuestras vidas, pero ¿cuántas veces tenemos que ponerle un separador porque se nos olvidó dónde se quedó nuestra lectura? Pero decimos que nos ha cambiado. Dios nos ayude, hermanos. Y amemos, como dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La Biblia nos hace, hermanos, un hermoso marco, una fotografía que debemos desear, hermanos, la palabra de Dios, así como un niño desea la leche. Yo no sé si tú has escuchado, pero aquellos bebés, hermanos, en la madrugada se paran y están llorando. Y a veces es un lloro con desesperación y no pueden hablar, hermanos, pero es como si dijeran: dame la leche o me muero. Dios nos dé cristianos que digan: dame la ley o me muero. Deseadla como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, hermanos. Pregunta: ¿cuánto has leído esta cuarentena, hermano? Ya no podemos decir que no hay tiempo, hermano. Seamos personas de lectura, hermanos. Punto número 4. Estamos hablando del fruto de la semilla. Vayamos a Salmos 119, 50. Salmos capítulo 119, versículo 50 nos dice la Escritura, en este salmo, que todo el salmo nos habla sobre la ley de Dios, sobre su palabra. Versículo 50 nos dice: ella es mi consuelo en mi aflicción. ¿Estás afligido, hermano? Aquí hay suficiente consuelo. ¿Y cuánto tiempo debo leerla, pastor? Hasta que haya una chispita en tu corazón, hermano. Y si aún no la tienes, síguela leyendo. Ella es mi consuelo en mi aflicción. Y fíjate lo que dice a continuación: porque tu dicho me ha vivificado, hermanos. Si estamos desanimados, me atrevo a decir que es nuestra culpa. Porque este libro, hermanos, puede consolar cualquier situación que estemos cruzando. Metámonos en la Biblia y tendremos todo el consuelo que necesitamos. Punto número 5, vayamos a Salmos capítulo 19, versículo 7. Salmos capítulo 19, versículo 7. Dice la Biblia: la ley de Jehová es perfecta. Este libro, hermanos, es perfecto. 66 libros, hermanos, perfectos. Dios usó diferentes plumas, diferentes instrumentos humanos, y aunque no se conocieron, no hay un solo error entre cada uno de estos libros, porque la ley de Jehová es perfecta. Y después nos dice lo que hace la Biblia, hermanos: que convierte el alma.
El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. La Escritura dice que su ley convierte, hermano. Quisiera preguntarte algo, hermanos. ¿La ley te ha cambiado en estos últimos 2 meses? ¿La ley nos ha cambiado este último año? Por supuesto que nos habla de primero convertirnos al hecho de ser salvo, y tal vez hay alguien que aún no tiene la seguridad de ir al cielo el día de su muerte. Te tengo buenas noticias. No es una coincidencia que estés viendo este mensaje. Dios te ama. Y Dios te amó a tal manera que mandó a Jesucristo a morir en la cruz para perdonar todos tus pecados. Y Él fue y dio su vida siendo rey, lo coronaron con espinas, clavos en las manos, clavos en los pies, y vertió su preciosa sangre para perdonar tu pecado. Y si el día de hoy simplemente te arrepientes de tu pecado y miras a Cristo, Él te dará la vida eterna, el perdón de tus pecados, y podrás ir al cielo el día de tu muerte. Sin embargo, el texto no solamente aplica para salvación, porque el cristiano constantemente debe ser convertido, hermanos. Si no estoy hablando de salvación, sino santificado, debe seguir creciendo espiritualmente. La ley de Jehová convierte. Si la Biblia no te ha cambiado, no es culpa de la Biblia, es culpa del campo. La historia con la que comenzamos, había 4 campos, hermano, y solamente dio fruto en uno de ellos. A mí no me cabe la más mínima duda que este libro es perfecto, hermanos, y tiene el poder para cambiar cualquier vida. Y si no ha cambiado una de las vidas, es porque el campo no está preparado, hermano, no está listo. Entonces, ¿qué hacer cada vez que vamos a este libro? Preparar el campo, hermanos, para que la semilla dé fruto. 2 textos y termino. Vayamos a Esdras capítulo 7, versículo 10. En nuestra lectura hace unos días pasamos este libro de Esdras. Y nos dice Esdras 7:10, porque Esdras, fíjate lo que dice, hermano, había preparado, ¿qué? Su corazón. Así como se requiere preparación para el campo, para poner la semilla, también se requiere que nosotros preparemos nuestro campo para recibir la semilla, hermanos, y para que entonces sí dé mucho fruto en nuestra vida. Porque Esdras había preparado su corazón, ojo, hermanos, para inquirir la ley de Jehová. Pero no solo para inquirirla. Y diré algo entre comillas, hermano. Yo antes decía que la meta era leerla. La meta no es leerla, la meta es entenderla. Debemos entender lo que estamos leyendo y después pidámosle la gracia a Dios para no ser solamente oidores, sino aplicar, hermanos, lo que Dios nos está hablando, sea predicada detrás de un púlpito o sea en tu devocional el día de mañana. La única diferencia del sabio al insensato en aquella escritura que fue edificada sobre la roca, los dos oyeron, pero solamente uno hizo. Y es la distinción que Dios ve a una persona sabia, a una persona prudente, a una persona indolente o necio, como lo dice ese pasaje. Lo que determinará si inquirimos o aprendemos o seremos transformados a través de su palabra es que nuestro corazón esté preparado para recibir su palabra cada día, y esta debe ser nuestra actitud. Y termino con este salmo, ¿no? Salmo 108:1. Salmos capítulo 108, versículo 1. Nos dice la escritura: mi corazón está dispuesto, oh Dios. Dios nos dio un corazón dispuesto, hermanos, cada día. Como terminé con la lectura del servicio por la mañana, dice la Biblia ahí en Hebreos que Enoc tuvo un testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué hizo Enoc, hermanos? Ahí en Génesis solamente nos dijo: Enoc caminó con Dios. ¿Y qué más hizo Enoc? Caminó con Dios. Y con solo caminar con Dios tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La pregunta es, hermano, ¿tú y yo queremos tener el testimonio de agradar a Dios? Siguiente pregunta: ¿cada cuándo quieres tener el testimonio de agradar a Dios? Si tú dices, yo quiero el testimonio de agradar a Dios el domingo, pues entonces lee la Biblia el domingo, hermano.
Si quieres tener el testimonio de agradar a Dios el miércoles, pues entonces lee tu Biblia el miércoles. Y si tú me dices, pastor, ¿cómo se atreve? Yo quiero agradar a Dios cada día. Entonces leamos nuestra Biblia cada día. Y tengamos testimonio de haber agradado a Dios. Hermanos, si Enoc lo hizo, Dios nos dé ese mismo testimonio y que no se diga nada más de nosotros, más que caminamos con Dios. Estaba hablando sobre esto en un mensaje que me invitó mi primo ahí en Estados Unidos, una videollamada, y terminé diciendo esto. O sea, yo pensaba en algunos hermanos de la iglesia. Creo que lo más bonito que yo podría decir de alguien es, y no lo he dicho en voz alta, sin embargo sí lo he pensado muchas veces: ese hermano camina con Dios, esa hermana camina con Dios, y Dios nos permite, hermanos, tener ese testimonio. Camina con Dios. ¿Y qué más, pastor? Despreocúpate del resto, hermano. Ocúpate de Dios, que Dios se ocupará de ti. ¿Estás caminando con Dios? Dios nos ayude, hermanos. El piano comienza a tocar. Cerremos nuestros ojos ahí en nuestro lugar, hermanos. El problema nunca está en la semilla, hermanos. La semilla es perfecta, hermano. La semilla es poderosa. La semilla es eficaz. La semilla está viva. El problema siempre será, hermano, nuestro corazón en el campo. Oh, bellas palabras de vida nos dice este himno, hermanos. Sí, de gozo y vida. ¿Por qué no le decimos en humilde oración: perdóname, Señor? Es cierto, no he estado leyendo tu palabra como debo estarla leyendo. Pero prométele al Señor: Señor, ayúdame a que no salga un solo día de mi vida y de la casa sin haber leído tu palabra, sin meditar en tus dichos. Padre, transfórmame para decir como el salmista, que tu ley es más dulce que la miel. Necesitamos cristianos con un avivamiento de la Biblia. Olvídate del mundo un ratito y qué va a hacer Dios en el mundo. Preocupémonos qué va a hacer Dios en mi vida. Y si yo tengo un avivamiento y un amor por su palabra, recuerda que el fruto es que nos va a traer convicción. Y gloria a Dios cuando Dios nos trae convicción en su palabra. Es necesario, hermanos. No solamente trae convicción, también nos da fe. Y si no hay fe, somos volubles, hermano. Dios nos dé fe. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y con esa fe no viviremos, hermano, arrastrando la cobija de día a día, sino sabremos que nuestro Dios está en control. Hermano, el fruto de la semilla es fe. Algunos ponen en juego la voluntad de Dios cada día. No, hermano. Sé fiel a su palabra. Fruto de la semilla, Él contesta mi oración. Hermano, deleítate en su palabra. Ama su palabra. Atesora su palabra. Y que Dios cambie nuestros corazones, hermanos. Que los incline a Él. Y entonces pueda contestar todas nuestras peticiones, porque serán conforme a su perfecta voluntad. Y hermano, el fruto de la semilla es que convierte. Oh, Dios nos madure, nos limpie y nos ayude a crecer. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas está la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. ¿Te das cuenta del gran privilegio que tenemos de tener una Biblia? Que la mayor parte de este mundo no la tiene en su idioma, y nosotros a veces atrevernos a no leerla, no, hermanos. Y mientras estamos en oración, Dios nos ayude a tener un devocional, a tener devoción a su palabra. Cada día, hermanos, cada día. Desearla como niños recién nacidos. La leche espiritual no adulterada. La diferencia, hermanos, de los cristianos que regresarán avivados a la iglesia cuando se acabe todo esto, lo que tú hagas con este libro. Debes darte cuenta, hermanos, que la Biblia es el termómetro. ¿El pecado me aleja de la Biblia o la Biblia me aleja del pecado? ¿Estás leyendo la Biblia? Fruto de la semilla. No hay problema con la semilla. El problema siempre está en el campo. Dios nos dio un buen campo como el de Esdras. Preparemos nuestro corazón cada día para inquirir. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por las bellas palabras de vida que nos hablas, nos das aliento. Señor, ayúdanos, Señor, a pasar tiempo en ella cada día. En el nombre de